Va a defender el señor Herrera. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Esta es una proposición no de ley, digamos, en la que nuestro grupo manifiesta algo que ya ha expresado en dos proposiciones de ley. Dos proposiciones de ley que, de forma atípica e insólita, diría, el Gobierno negó la tramitación por no tener el apoyo económico, algo que no nos había pasado en toda una legislatura, pero que en cambio nos pasó en el inicio de esta. Hoy debatimos además un asunto sobre el que el Gobierno continúa haciendo, digamos que la vista gorda. Se trata de los olvidados por el cheque bebé. Sí, se habla de una deducción, pero a efectos prácticos todo el mundo entiende qué es lo que es un cheque. Unas 20.000 familias, según Asafadis, una entidad, asociación que se ha constituido a tal efecto, que están siendo ignoradas por la ley y que hoy, mediante esta iniciativa, esperamos que el Gobierno reconozca y corrija precisamente esa situación de discriminación que choca con los deseos de igualdad e integración de este Gobierno. Permítanme que les recuerde el discurso del presidente del Gobierno, en el que anunció este cheque bebé como una medida para apoyar a la familia y a la cohesión social. También el exministro de Trabajo, Jesús Caldera, decía que esta era una prestación universal por la que todas las familias recibirán esta ayuda. Esto es lo que se decía cuando se presentaba una medida controvertida, una medida que nosotros criticamos porque entendíamos que la prioridad no era esta, que tenía que ser precisamente la de políticas de escuelas de 0 a 3 años, pero que una vez hecha tiene que ajustarse precisamente a lo presentado y a lo planteado por el entonces ministro de Trabajo y por el entonces y actual presidente del Gobierno. Lo cierto es que en este primer año del cheque bebé se han ido detectando situaciones que vulneran lo anunciado, lo dicho, la igualdad, y lo cierto es que el Gobierno continúa sin reconocer el error. ¿Cuáles son los casos de discriminación del cheque bebé? Pues miren, son algunos, pero el más claro es de las parejas heterosexuales, en el que el padre es español y la madre es extranjera y no lleva residiendo 2 años en nuestro país. El artículo 2 de la ley, la 35/2007, establece que las personas beneficiarias de dicha ayuda y de manera muy sucinta establece que son beneficiarias las madres o los padres, en caso de fallecimiento de la madre, que hayan tenido o adoptado un hijo en España y siempre y cuando lleven residiendo en España al menos 2 años anteriores al hecho del nacimiento o la adopción. En caso de que los adoptases fuesen personas del mismo sexo, el beneficiario será aquella persona que se determine de común acuerdo. Lo leído parece razonable. Nosotros coincidimos, por ejemplo, en la última parte de dicho redactado. Pero mientras que las parejas del mismo sexo, y nos parece muy razonable que así sea, se les da la opción de elegir libremente cuál de los dos debe ser el beneficiario del cheque bebé, en el caso de las parejas heterosexuales, la beneficiaria directa es la madre y el padre solo en caso de fallecimiento de esta. Existe, por tanto, una desigualdad de trato. La situación, además, provoca un caso claro de discriminación en esas familias mixtas, concretamente en aquellas parejas en que la madre es extranjera y no lleva 2 años residiendo en nuestro país. Pues aunque el padre sea español, no tiene derecho a cobrar la ayuda. Y esa circunstancia hace que ante la ley los padres estén en desventaja, pues no importa ni su nacionalidad ni tampoco los años de residencia. Con la aprobación del cheque bebé, nuestro grupo entendió que la finalidad era la de compensar los mayores gastos que ocasiona la nueva persona, principalmente en la primera etapa de la vida, la unidad familiar, con independencia de quién sea el beneficiario de la deducción o del pago único. De esta manera, por tanto, resulta incomprensible, totalmente incomprensible, que una familia compuesta por mujer española y hombre extranjero nos parece razonable, pero en este caso pueda recibir la ayuda y en caso contrario no pueda ser así. ¿Por qué en un caso sí y en el otro no? El redactado actual elige a la mujer como única beneficiaria de la ayuda, quizás lo que por tanto deberían ustedes llamar como un cheque exclusivo, por tanto, y asociado a la madre.
y no nos parece que este era el objeto ni el fin de la medida cuando lo anunció el presidente del Gobierno. La medida, por tanto, es injusta. Es injusta con las parejas cuya madre sea extranjera y no lleve 2 años residiendo en este país, puesto que no es lógico que se deje fuera de la ayuda a los hijos de padres españoles con residencia en España. Y por eso se solicita mediante la presente iniciativa que si el padre cumple con el resto de requisitos pueda ser también el beneficiario de la ayuda, y entendemos además que estas medidas se deberían adoptar con carácter retroactivo. Existe más, además, letra pequeña en todo esto del cheque bebé y situaciones no tan habituales como las que hemos descrito, pero igualmente injustas, que vale la pena mencionar. Por ejemplo, mujeres españolas que por motivos laborales, personales o de ocio den a luz fuera de España. Ha pasado. ¿Saben ustedes que las mujeres españolas que dan a luz fuera del territorio español no reciben la ayuda? Pues bien, creemos nosotros que el Gobierno debería modificar precisamente la legislación para que casos como este no se puedan producir. O el caso de las comunitarias, en el que la Administración tributaria les exige el NIE como fecha de legalización. Hasta abril del 2007 no era exigido ningún tipo de documentación española a extranjeros comunitarios. Por tanto, muchas mujeres comunitarias no podrán justificar que llevan en España ese tiempo exigido y no se pueden beneficiar, por ejemplo, del cheque bebé, hecho que seguramente atenta contra la normativa comunitaria. Dicho de otra manera, si esta ley la recurriésemos ante Europa, es muy probable que el artículo 2.1 nos lo tumbasen, porque hay una discriminación flagrante, en este caso, de las comunitarias residentes desde hace años en España, pero que no pueden acreditar el NIE porque nadie se los ha pedido. O rizando el rizo, existen parejas heterosexuales en que el padre es extranjero y lleva 5 años residiendo y la madre es extranjera y no lleva 2 años residiendo en nuestro país. Pues tampoco tienen derecho y no parece razonable. Todo esto es lo que pasa con la actual legislación. Y para acabar, tan solo añadir que el Gobierno, como les decía al principio, ha vetado 2 veces nuestra proposición de ley para acabar con esta discriminación, argumentando que se producía un aumento presupuestario y que había una disminución de ingresos del Estado. Y en la segunda versión de la proposición de ley, nosotros lo que decíamos, bien, ya tenían ustedes los recursos, quiten ustedes el cheque de los 400 y parcialmente dedíquenlo a ello. E incluso sacando ese recurso del cheque de los 400 e invirtiéndolo en esto, el Gobierno nos lo ha vuelto a vetar. Pues bien, todos estos son los precedentes, los argumentos sólidos. Y eso es lo que nos lleva a presentar nuestra proposición no de ley, dando un mandato muy claro al Gobierno. Tengo que decir que a esta proposición no de ley se han presentado 3 enmiendas, una del Grupo de Convergencia y Unió, con una pretendida mejora técnica, otra también del Grupo del Partido Popular con una pretendida medida de mejora técnica. Lo que nos preocupa de ambas es que entendemos que nuestro redactado también podría dar lugar precisamente no solo al de las parejas mixtas con padre español, sino también a los otros hechos, ¿no?, que hemos anunciado. En cualquier caso, las enmiendas van, creo yo, ¿no?, en el mismo sentido. Y tenemos otra enmienda, una enmienda del Grupo Socialista, que no dice exactamente lo mismo. ¿Qué nos preocupa de esta enmienda? Y se lo digo sinceramente, lo que nos preocupa de la enmienda del Grupo Socialista es que es una enmienda que no mandata al Gobierno de forma explícita. Vamos a esperar hasta el último momento de la votación para ver si podemos acercarnos o no. A nosotros nos gustaría poder sacar un mandato con el Grupo Socialista, aunque esto significase un mandato menos explícito, pero que hubiese mandato. Que hubiese mandato al Gobierno. Porque lo que les he relatado son casos de discriminación. Y no estamos solo hablando de esas parejas mixtas, sino también de otros casos. La mujer comunitaria que lleva más de 2 años residiendo pero no tiene el NIE, otros casos que existen en la legislación aprobada. Y por tanto entendemos que sería razonable que el Congreso mandatase al Gobierno lo que es de sentido común, que no pueden haber normativa discriminatoria alguna, como lo que ha supuesto la normativa aprobada en el año 2007 en torno al cheque bebé. Yo ya les digo, esta no es nuestra política, y ustedes lo saben. Es decir, nosotros no hubiésemos hecho nunca esto del cheque bebé. Nunca.
Pero una vez hecho, se tiene que hacer bien. Una vez hecho, se tiene que hacer bien. Y hacer bien significa que no haya discriminaciones. Lo que nos gustaría en este contexto, por tanto, es que el mandato fuese más explícito. Nos gustaría hacerlo con todos los grupos de la Cámara y vamos a ver hasta el último minuto si es posible el acuerdo o la transacción, aunque ya les digo que hay elementos de insatisfacción desde nuestro punto de vista respecto a la enmienda que nos ha planteado el Grupo Socialista, y vamos a ver hasta el último minuto si es posible el acuerdo y si no, pues votaríamos la proposición no de ley en nuestros términos, en los términos que hemos planteado, pero bueno, vamos a votarlo. Gracias, señor presidente. Gracias,